Muy buenos días, el tema de hoy es desánimo. Vamos al libro de Números, capítulo 21, versos 4 y 5. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Desánimo. ¿Cómo encontramos en la palabra que aún líderes, siervos del Señor, se desanimaron en el camino? Por aquí el pueblo se quejaba que le entró desánimo, pero entró desánimo después de haber entrado a pelear contra los enemigos. Como el Señor les da la conquista para conquistar el terreno de sus enemigos, vencerlos y conquistar. Y pasan una situación en la cual pasan por otro camino, pero no tenían agua en ese lugar. Pero cómo entra el desánimo. Pero lo peor del desánimo no es que venga el desánimo, es lo que viene detrás del desánimo. Y cómo empiezan a murmurar, a hablar contra el siervo de Dios, contra Moisés y contra Dios. Yo no sé si usted es una de esas personas que se desanima fácil, o viene alguien lo desanima, o las circunstancias lo desaniman, o el entorno lo desanima, una noticia lo desanimó, y empieza a hablar mal, empieza a quejarse, a murmurar, a hablar mal de la otra persona. De pronto en la iglesia se desanimó, a hablar mal del pastor, del líder, de la congregación, de los hermanos de la iglesia. Inclusive de pronto usted va a la iglesia, como que no da respuesta, se desanima, empieza a hablar mal del entorno, de los que están en la iglesia, empieza a murmurar. Algo similar como lo que pasó con el pueblo hebreo, que murmuraron contra Moisés, contra Dios, y se airó el Señor. Por eso muchas veces murmuramos, quejamos, nos criticamos. Vienen consecuencias, pero cuando vienen las consecuencias no nos gusta. Y yo encontraba, por ejemplo, en el siguiente versículo, encontraba en el verso 6 y 7. Dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Cómo vienen consecuencias por el desánimo? Vuelvo y le digo, ¿puede venir el desánimo? Claro que puede venir el desánimo. Puede venir en cualquier momento por una circunstancia, una situación. De pronto estábamos seguros que las cosas se iban a dar, que todo iba a salir bien, que se nos iban a dar como estábamos pensado, como habíamos hablado. Pero un momento todo se cae. Se cayó lo que tenemos proyectado, pensado, y se cayó, y entra el desánimo. Por eso digo, lo peor no es que venga el desánimo, es lo que viene detrás del desánimo. Cuando la persona empieza a hablar, a murmurar y criticar, a quejarse por la situación que está viviendo, está pasando, o a echarle la culpa a otras personas, porque casi siempre sucede así, que la persona empieza a quejarse contra otros. Y es precisamente lo que pasó en el pueblo: desanimarnos por el camino y la falta de agua, y empezaron a murmurar contra Moisés y contra Dios, olvidando las maravillas pasadas, pero también deseando volver a Egipto. Y es cuando la persona viene y se desanima, vuelvo y le digo, por una circunstancia o una situación, estaba mejor así, es que de mejor no haberlo conocido a usted, era mejor no me metido con usted, es que era mejor no haber hecho este negocio, era mejor no haber metido en esta relación. Y empieza a hablar mal. Cuando no asumimos las consecuencias, viene un desánimo. No es normal que venga el desánimo y empecemos a quejarnos. Vuelvo y le digo, es normal que venga el desánimo, pero como la palabra de Dios nos enseña, somos procesados. Y en esos procesos es donde el Señor mira cómo está realmente nuestro corazón. Si está animado o está desanimado. Si realmente estamos obrando a lo que el Señor nos viene diciendo, o estamos obrando acorde a lo que usted y yo pensamos o creemos. Y cómo estamos actuando ante determinadas circunstancias o situación. Pero ¿cuáles son muchas veces los motivos del desánimo? Algunas señales es que entramos en desánimo es porque perdemos el gozo en los caminos del Señor. De pronto usted sirve en la iglesia y como que ese día el pastor no lo saludó, como que llegó tarde y le llamaron la atención, como que llegó a la reunión pero no era lo que usted esperaba, como que era una palabra que usted estaba esperando pero la predica era totalmente diferente, como que estaba esperando la alabanza y la alabanza que usted escuchó no era la que usted estaba esperando, o la persona que cantó como que usted dijo, esa no sabe ni cantar y qué hace allá arriba. Entonces como que entra el desánimo, pero usted ya iba así desde la casa, no es que la iglesia le haya puesto en desánimo a usted, es que usted ya iba así. Entonces como buscando conflicto, respuestas para poder entrar en discordia con otros, y de pronto también con el mismo Señor. Eso era lo que pasaba con el pueblo hebreo, y es ahí donde muchas veces perdemos el ánimo, pero también perdemos las facciones del gozo, y entra cara de amargura, resentimiento. ¿Qué tiene hoy usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Se está raro? No pasa nada, yo me siento bien, no sé por qué me pregunta, yo estoy bien, pero
inclusive las actitudes demuestran todo lo contrario. Algo lo desanimó. ¿Qué sería lo que lo desanimó? Pero lo que yo encontraba impactante en este tema, el desánimo, cómo contaminamos otros del entorno por un desánimo. Por eso le digo, de pronto no le fue bien en el trabajo, con la persona que usted pensaba que le iba a ir bien no se le dieron las cosas, el negocio que pensaba hacer se vino abajo, o el proyecto que tenía pensado no fue aprobado, y como que le entra el desánimo y afecta todo el entorno. Y afecta todo el entorno por sus actitudes, sus palabras, sus gestos, su manera de expresarse, y como que daña el entorno. Y dañamos el entorno y es precisamente cuando creemos que los demás tienen la culpa. Y es ahí cuando el desánimo causa irritación en otros, causa malas actitudes, malos sentimientos, malas acciones, y muchas veces decimos que es por culpa de los demás sin darnos cuenta que no estamos obrando bien acorde a lo que el Señor nos enseña. Y por eso también la palabra lo encontramos. ¿Y qué causa el desánimo? Lo encontramos en el Salmo 32, 1 al 4. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi ardor en sequedales de verano. Entonces aquí lo que causa el desánimo, el pecado. Y de pronto usted está saliendo con una persona incorrecta. Y está saliendo con esa persona incorrecta y usted está haciendo cosas indebidas con esa persona. Y no se le dan las cosas con esa persona como usted pensaba y entra el desánimo por el pecado. ¿Por qué? Porque usted tenía planeado todo como se iba a dar según sus argumentos, según sus estrategias, pero todo se le vino abajo y por el pecado le entró el desánimo. Y como que esta persona, yo tenía pensado las cosas en serio, que fuéramos a vivir y después nos casamos, que eso lo hacen muchos hoy en día. Vamos y ensayamos cómo nos va y si nos va bien nos casamos, como si la Biblia lo dijera así. Entonces lo trabajan a su cómodo y hacen las cosas como creen que lo están haciendo bien. Y es ahí donde entra el desánimo en la persona, entra un desánimo, un desespero y no lo deja avanzar. Y ahí donde el Señor quiere llevarnos a usted de mí cómo debemos entrar a trabajar. Pero cómo estamos haciendo usted, si yo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, o permitimos que las mismas circunstancias nos desanimen. Y las circunstancias entran y nos desaniman precisamente porque ponemos la mirada en las circunstancias, no ponemos la mirada en el Señor. Por eso miremos lo que nos dice en Isaías capítulo 6 del 9 al 11. Y nos dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Y qué pasó acá? Es precisamente por resultados visibles. Las cosas que estaban viviendo estaban pasando. Y es cuando la persona se desanima. Y como que cuando la esposa llega a la casa y como que quiere ver la casa bien arreglada, y quiere ver que no tenga ningún problema y pueda llegar a, no sé, a ver su serie favorita, o de pronto a tomarse un buen café, pero como que encuentra la casa, así como dicen algunas, patas arriba. Y como que el desánimo despierta, pero despierta lo que viene detrás del desánimo y empieza a pelear con todos los de la casa. Y ahí donde el Señor quiere que usted y yo tengamos el dominio propio. Vuelvo, le digo, el desánimo sí puede venir, pero el desánimo no nos puede dominar. Pero cuando usted y yo vencemos el desánimo, automáticamente el Señor nos da respuesta de cómo obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación. Y ahí es como usted y yo debemos obrar y actuar para esa situación. Y el Señor nos quiere dar claridad y entendimiento. Siempre y cuando usted y yo dependamos del Señor, el Señor va a dar esa claridad para esa circunstancia, como lo dice en Colosenses 3:17. Y dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Será que cuando viene el desánimo le damos gracias al Señor porque nos está enseñando a depender de Él? ¿O será que de pronto empezamos a renegar porque nos damos cuenta que las cosas no se dan? Es ahí donde el desánimo nos lleva a aumentar nuestro tiempo en la presencia del Señor. Nos lleva a aumentar tiempos de la meditación y el estudio de la palabra para mirar de pronto: mi carácter es frágil, es débil, es inconstante, es inestable, porque viene una situación en la cual me desencaja
en todo mi ser y en lo cual los demás se pueden dar cuenta de lo que está sucediendo en mi entorno. Es por eso como el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, cómo podemos entrar a vencer el desánimo, no andar todo el tiempo en desánimo, sino en lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, cómo podremos actuar, cómo podremos obrar y actuar a lo que el Señor nos quiere dar a entender acorde a las Escrituras. Y eso lo podemos entender a ver en la palabra. Y ahí sí, como lo dice en el libro de Segunda de Corintios, que lo dice en el verso 8, dice que estando atribulados, en todo mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados mas no destruidos. Y es precisamente cuando damos cuenta que puede venir lo que venga, por si estamos firmes en el Señor, nada nos podrá quitar la paz en Cristo Jesús. Y le oro y le pido al Señor que si usted es desanimado, o lo ha desanimado algo, que lo levante en conquista y en victoria en Cristo Jesús.